minutos. Seguidamente, abrimos el turno de los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias al Grupo de Más Madrid por esta invitación a exponer la situación de las residencias desde la última vez que tuve el privilegio de estar aquí en el año 2020. En la Comunidad de Madrid existen 65 residencias de titularidad pública y 442 de titularidad privada, en total 507. 111 son privadas con plazas concertadas acogidas al Acuerdo Marco de 2021 y 33 privadas del llamado Plan Velocidad o similar. A partir del año 2006, con la llamada Ley de Dependencia, surge la posibilidad de que aquellas residencias que no tengan plazas concertadas puedan formar parte del SAAD y atender a personas dependientes, así como que éstas puedan recibir la prestación económica vinculada al servicio, con la condición de que estas residencias se acrediten. La acreditación se obtiene si se cumplen unos determinados requisitos, entre ellas las ratios de personal. Pues bien, la Comunidad de Madrid lleva 16 años incumpliendo en las residencias privadas que no tienen plazas concertadas y que no forman parte del llamado Plan Velocidad los requisitos establecidos por la Ley de Dependencia y por el Acuerdo de Acreditación del año 2008 para poder atender a residentes con la prestación económica vinculada al servicio. Llevan ustedes, señorías del PP, 16 años aplicando unas ratios de personal del año 1990, exigiendo un número de personal en 271 residencias privadas de la Comunidad de Madrid bastante más bajo del que están obligados a exigir. Ustedes aplican una ratio del 0,35, 35 trabajadores de todas las categorías por cada 100 residentes, cuando solo en la categoría de gerocultoras deberían estar exigiendo una ratio del 0,28, 28 gerocultoras por cada 100 residentes y del 0,47, 47 trabajadores de todas las categorías por cada 100 residentes. Están incumpliendo flagrantemente los requisitos establecidos en la ley para que una residencia privada pueda atender a una persona dependiente y recibir la prestación económica vinculada al servicio. 16 años. Nos parece gravísimo. Es el reflejo de una postura de total laxitud hacia las empresas que prestan este servicio público. La importancia de las ratios es tal que existen estudios en los Estados Unidos que demuestran que la difusión del COVID en las residencias fue menor si las ratios del personal gerocultor en las mismas era mayor. Cuanto más gerocultoras, más personal de atención directa, menos incidencia de la COVID en las residencias. Las ratios de personal y especialmente las ratios correspondientes al personal de atención directa como gerocultoras y enfermeras son fundamentales en la dignidad y la calidad de vida de las personas que viven en residencias. Marcan la diferencia entre vivir los últimos años de tu vida con tranquilidad, calidad de vida y dignidad o que estos se conviertan en un infierno. Las ratios de personal en la Comunidad de Madrid están establecidos sin ningún criterio. No puede ser que cada residencia tenga una ratio diferente. Están establecidas de una forma engañosa. Se han establecido pensando más en las necesidades de las empresas que prestan el servicio que en las necesidades de las personas a las que se les presta. Para su cálculo comparan dos magnitudes que no son comparables. En el numerador todo el personal, o sea por categorías o en su conjunto, que no está presente en la residencia durante las 24 horas del día y que hay que distribuir en 3 turnos. Y en el denominador los residentes que ellos sí están las 24 horas del día. Hay que garantizar la presencia en cada turno de trabajo de un personal de atención directa mínimo, cuyo cálculo se debe hacer de una forma científica y para ello solo se puede realizar si se parte del tiempo mínimo de atención que precisa el residente tipo, que en estos momentos ya es del grado 2 o grado 3 de dependencia. Pero ustedes para esto ni están ni se les espera. Desde el año 2020, desde la pandemia, todos estamos intentando aprender y sacar conclusiones de lo que pasó para que no se vuelvan a repetir situaciones tan terribles como las que se produjeron. El Gobierno de España creó una mesa de diálogo civil de la que formamos parte como integrantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, consultó con la mesa de diálogo social y debatió en el Consejo Territorial de la Dependencia, del que ustedes forman parte, un nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación en los centros residenciales. Se aprobó en julio del 2022. Este nuevo acuerdo está recorrido por la constatación de un hecho. Hasta ahora, muchas de las políticas establecidas, de las normas adoptadas en estos centros, se habían hecho pensando más en las necesidades de la organización de quienes prestaban el servicio que en las necesidades de las personas a las que se prestaba el mismo. Es un acuerdo que establece medidas necesarias, aunque para nosotros insuficientes, que van en la dirección correcta, en la dirección de un cambio de modelo, un modelo que lo único que tenga en cuenta sean las necesidades de las personas que viven en las residencias. Ustedes se han declarado rebeldes y creemos que sin causa.
Tienen 2 proyectos de órdenes a las que hemos presentado alegaciones como Pladismare, cuyo destino desconocemos, pero en esas órdenes ya esbozan ustedes el porqué de su rebeldía. Los criterios comunes del acuerdo de acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia del año 2022 tienen el carácter de mínimos. Se pueden mejorar, pero no empeorar. Por ello, nos gustaría que nos contestaran unas pocas preguntas. ¿Por qué creen ustedes que en las residencias de nueva creación hay que establecer el máximo de plazas en 150 en lugar de las 120 del acuerdo? ¿Por qué consideran que es mejor no distinguir entre zonas rurales en que ese máximo sería de 75 y zonas de densidad de población intermedia en que dicho máximo sería de 90 plazas? ¿Dónde se encuentra la ventaja en no distinguir entre diferentes tamaños de las poblaciones y diferente número de plazas en las residencias? ¿Cuáles son las ventajas de aumentar las 15 personas componentes de las unidades de convivencia para lograr un ambiente hogareño y facilitar la atención central en la persona a 25 personas, como pretenden ustedes? ¿Dónde ven ustedes el beneficio de disminuir en su proyecto de orden al 33% el número de plazas que deben organizarse en unidades de convivencia frente al 80% de las plazas de las residencias que se establece en el acuerdo del Consejo Territorial? ¿En qué mejora la vida de los residentes rebajar al 50% el porcentaje del 65% de habitaciones individuales que deben tener las residencias que quieren formar parte del sistema para la autonomía y atención a la dependencia establecido en el Consejo Territorial? Por último, ¿qué clase de mejora se piensan que constituye el hecho de que desaparezca de su proyecto de orden la existencia de un protocolo de maltratos y promoción del buen trato? Y en cuanto al proyecto de modificación de la Orden 766/993, tenemos que decir que es una modificación obligada por los cambios legislativos habidos en cuanto a la figura de la tutela judicial efectiva. Pero hay un detalle indicativo de lo que preocupan en general a las personas mayores. Ha sido incapaz la gerencia de la AMAS de modificar el apartado de la manutención establecido desde el año 1993 para ajustarse a las indicaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y establecer como mínimo sus indicaciones de 4 a 5 comidas diarias. Ustedes las dejan en 3, desayuno, comida y cena. Lamentable. Si hablamos de comidas, en el año 2008 se empleaban 5 euros al día por residentes y ya entonces era menos del doble de lo que se gastaba en comida para un paciente en un hospital. Hoy esas cifras están en 4,60 euros y las empresas privadas devuelven a los residentes 4 euros al día en ese concepto cuando ingresan en un hospital o se van de vacaciones. Hay una sobreutilización de alimentos ultracongelados y ultraelaborados a pesar de las indicaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Si por necesidad un residente, hombre o mujer, acude con una dieta semanal elaborada por nutricionista para que la preparen en la residencia, si no le miran como a un enajenado, las burlas resuenan por todas las residencias. Ejemplo, en Orpea, Villanueva de la Cañada. Hay muchísimas comisiones de menús, sí, pero porque no se necesita elegirlas y las empresas se encargan de cooptar a familiares y residentes más o menos afines y con poca capacidad crítica para su constitución. ¿De verdad se piensa en algo más que en los costes cuando se elaboran los menús en las residencias? Han surgido casos de maltrato en alguna residencia, maltratos físicos como en Arganda, incluso violaciones con personas centenarias y nonagenarias como en Moscatelares, que si algo demuestran es la necesidad de un mayor control sobre la idoneidad y la preparación de los trabajadores que acceden a las residencias y la importancia de la existencia del protocolo de los maltratos y promoción del buen trato que figura en el acuerdo de acreditación y que ustedes han hecho desaparecer en la orden con la que pretenden sustituir al mismo. Según la Organización Mundial de la Salud, en instituciones como las residencias existe una gran posibilidad de maltratos si el personal está mal remunerado y formado y soporta una carga de trabajo excesiva. Como ven, llevamos todas las papeletas, porque los cuidados los han convertido en un negocio. Se han incrementado, sí, es verdad, los órganos de representación y participación, como son los consejos de usuarios, de 11 constituidos en el año 2019 a 123 sobre 207 residencias con derecho en 2023. Pero muchos se han creado casi de forma clandestina, sin conocimiento de los familiares y residentes, sin elecciones por falta de candidatos suficientes, sin la debida publicidad y explicación de para qué sirven. Este aumento se debe a nuestra insistencia, pero muchos nacen inutilizados porque se constituyen a dedo y para cubrir el expediente. No disponen de la infraestructura necesaria, como pueda ser el derecho a un pequeño local y el derecho a publicar sus comunicados en el tablón de anuncios. El principal déficit de los consejos de residentes o de usuarios es el de no ser órganos de participación y representación de los familiares. Las familias queremos participar en ellos, ser elegidos para formar parte de los mismos, pero no en representación de los residentes, a los que no queremos sustituir, sino en representación de las familias. La verdad es que se ven como un obstáculo para la gestión de las residencias y cuando se constituyen lo son con todas las reticencias y las reservas del mundo.
El asunto de las inspecciones. Ya tuvimos ocasión de manifestárselo en el mes de noviembre en reunión con algunas diputadas y diputados del PP. Existe un problema grave con las inspecciones. Tenemos testimonios absolutamente fiables de que se conoce con antelación cuándo van a ir a inspeccionar una residencia. Ya se trate de una inspección periódica o de una inspección como consecuencia de una denuncia de un familiar o un residente. Por otra parte, parece ser que las inspecciones se hacen fundamentalmente con papeleo. Se inspeccionan los papeles y así ha podido ocurrir lo que se ha detectado en los incendios recientes. Se ha podido comprobar, por ejemplo, que las salidas de emergencia estaban inutilizadas. Claro, eso no estaba en los papeles. No se puede seguir así. Las inspecciones se deben recorrer la residencia, hablar con familiares o con trabajadores, sin que esté presente la dirección del centro, supervisar físicamente las instalaciones, establecer un sistema de visitas que no permita conocer ni por aproximación la fecha probable de la próxima visita, y se tienen que replantear la utilidad, la eficacia y la eficiencia de tener dos servicios de inspección, uno de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia y otro de la Dirección General de Evaluación. En las residencias se han perdido derechos. El artículo 14.2 de la anterior Ley de Servicios Sociales establecía el derecho a permanecer en una plaza y que solo se podría haber limitado mediante resolución administrativa o judicial. Cuando ese derecho se reivindicó con motivo de la expulsión de una residente en Los Nogales Hortaleza en agosto de 2021, ustedes no movieron un dedo en defensa del mismo y manifestaron que era interpretable. Pues bien, la interpretación se acabó ya. En la nueva Ley de Servicios Sociales del año 2022, ese derecho ha desaparecido. Se ha producido ya una expulsión, al menos en Cadalso de los Vidrios. Nos preocupa la falta de infraestructuras adecuadas y de preparación de las residencias ante el cambio climático. No existen protocolos de actuación con modificaciones de horarios, ingestas, etcétera, ante un problema cada vez más grave y urgente. Desde el año 2020, que había 475 residencias en la Comunidad de Madrid, se han construido 32 residencias más, con un total de 3.915 plazas, ninguna pública, todas privadas. El 50% de las mismas no respetan el número máximo de 120 plazas. Quienes más necesitadas están de plazas públicas son las clases populares, porque los precios de las residencias privadas son prohibitivos para quienes tienen como única fuente de ingresos una pensión pública. No tienen ustedes ningún plan de creación de residencias públicas que equilibre la desproporción existente en la Comunidad de Madrid, en donde más del 92% de las residencias están en manos privadas. La Comunidad de Madrid es la penúltima comunidad que menos invierte por habitante en servicios sociales, solo por delante de Murcia, que tiene los peores servicios sociales de todo el país. Los 3.644 millones de euros de la Administración General del Estado a este sector como plan de choque para paliar los recortes aplicados desde el 2015 sirvió como excusa a algunas autonomías para reducir su propia financiación, entre ellas la Comunidad de Madrid. Nos gustaría saber en qué han empleado ustedes los casi 100 millones de euros que les han sido entregados durante el año 2023. Esperamos que no se haya generalizado lo que hace pocos días pudimos comprobar en una residencia del Plan Velocidad, en señalización de instalaciones y en tablets en las habitaciones que no funcionan. En definitiva, señorías, con este panorama no queremos exagerar si decimos que en la Comunidad de Madrid impera la ley del embudo. Lo ancho para las empresas que gestionan y lo estrecho para los usuarios a quienes se presta el servicio. Nuestra comunidad no es comunidad para mayores, no para personas mayores que vivan en residencias. Por desgracia, esto ha quedado corroborado con las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Ciudadana de la Verdad, compuesta por personalidades como el doctor Lamata. Más de 4.000 personas de las 7.291 fallecidas durante los 2 primeros meses de la pandemia hubieran podido salvarse. Esperamos que la señora Ayuso sea coherente con la imagen que se difundió en aquellos momentos de presidenta sufrida y doliente y cese a los responsables integrantes de los diferentes niveles de la Consejería de Sanidad de entonces o les pida su dimisión. Estamos convencidos de que si no lo hace será porque ella misma va, en coherencia con aquella imagen, a presentar la suya. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Vázquez. Seguidamente abrimos el turno de los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra el señor Arias en su turno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Vázquez. Y bueno, nos volvemos a encontrar en esta comisión. Ya estuvimos en la de investigación de las residencias. Le voy a decir una frase, ¿no? 4 años del desastre de la pandemia, no estamos preparados y seguimos sin estarlo. Esta frase
se ha pronunciado el 14 de marzo de 2024 y la ha pronunciado Pedro Sánchez Castejón. Aquí. Está claro que en todas las casas cuecen habas y en las mías calderadas. Tampoco quiero referirme ahora, es decir, a lo que pasó en las residencias o que pasó en el mundo y en Europa en concreto entre el 30 de enero y el 2 de marzo, donde más de 10 reuniones de los Estados miembros, donde se hizo caso omiso a las recomendaciones que hizo la OMS, entre ellas que todos los países se tuvieran que preparar para la pandemia. Estoy de acuerdo con usted, es decir, en el sentido de que posiblemente la sociedad de hoy en día no esté preparado para cuidar a sus mayores. Y lo creo sinceramente. Creo que nuestros mayores no están posiblemente en el punto primero, en el escalón primero de la sociedad y menos de las políticas sociales. Basta con ver los presupuestos, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de otras comunidades autónomas. Realmente, bueno, pues no son el eje principal. Posiblemente haya que cambiar no solo, es decir, el modelo de residencia, sino habrá que cambiar el modelo de sociedad para que realmente los mayores ocupen el lugar que merecen, ya que ellos primero nos han dado todo y ahora no podemos dejarles aparcados. Es importante muchas veces que los concursos, las licitaciones, la actividad que realizan los gobiernos o las administraciones públicas prioricen la calidad en la intervención frente al precio. Y posiblemente desde el 2008, en todas las licitaciones y posiblemente en todas las comunidades autónomas, al final hemos priorizado muchas veces el precio en los contratos públicos y no la calidad de la intervención. Efectivamente, es decir, me alegro de que haya mencionado a Fernando Lamela, con lo cual estuve trabajando con él 8 años en Castilla-La Mancha. Y bueno, podemos establecer un diálogo en el sentido, porque creo que quizás a lo mejor del diálogo podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Efectivamente, es decir, ¿qué número o qué ratio es lo ideal? Muchas veces no lo podemos determinar. Es decir, por eso es fundamental la individualización de los tratamientos. Usted ha puesto encima de la mesa que, lógicamente, cada vez vivimos más, gracias a Dios vivimos más, la sanidad nos ayuda a vivir más y, lógicamente, estamos, lo ha dicho usted, en el grado 2 y el grado 3 en las residencias. ¿Eso qué hace? Que, lógicamente, las ratios para la intervención individual con las personas residentes en las residencias tenga que cambiar. No nos vale ya, es decir, la ratio de un grado 1 para un grado 3. Es decir, eso es fundamental a la hora de poder empezar a discutir qué modelo de intervención. Residencias de 120, de 150, de 200, de 30, de 50... No lo sabemos, porque si no individualizamos, es decir, los tratamientos o las necesidades de las personas, va a ser muy difícil. El plan de infraestructuras. Claro, el plan de infraestructuras podemos hablar de él sobre el papel, pero lógicamente tenemos que ver qué cuesta hacer una residencia que se adapte en cada momento a las necesidades de la intervención para las personas usuarias de las residencias. Muy complicado. Es decir, no puede hacerse a corto plazo, tiene que ser a medio y largo plazo. Habitaciones individuales, habitaciones compartidas. Hay que ver la situación individual de cada persona. El maltrato físico. ¿La sociedad es violenta o no es violenta? Es mi pregunta. Quizás a lo mejor, es decir, hemos pasado de institucionalizar la violencia
y a lo mejor quizás eso se marca también en las residencias. Yo sigo pensando, y creo que se lo comenté hace 4 años en la comisión, sigo pensando que nos falta profesionalización del sector. Debemos de establecer un vínculo con la Consejería de Educación y posiblemente a lo mejor con el propio Ministerio. Es decir, para establecer unas nuevas titulaciones que den calidad a la intervención con nuestros mayores. Por supuesto, la remuneración. El COVID nos demostró que la remuneración del sector es insuficiente. Muchos profesionales del sector de las residencias cambiaron por contratos temporales en los hospitales y sobre todo el personal de atención a mayores por una mayor retribución. Habría que hacer un estudio realmente de por qué se produce esta falta de remuneración o por esta falta de profesionalización en el cuidado del sector. Usted ha hablado de la inspección y efectivamente las inspecciones se dedican a ver papeles. Entonces tenemos que cambiar posiblemente el modelo de inspección. El modelo de inspección que no solamente sea mover papeles, sino sea una inspección sobre la calidad y la atención directa a los usuarios de las residencias. Eso es lo que quizás nos va a dar ese plus de calidad y no si tenemos el papel A o el papel B, que es muchas veces el objeto de las inspecciones. Nosotros en el presupuesto hemos pedido que para empezar a andar se duplicara el presupuesto de asuntos sociales en todas las materias, incluido en infraestructuras y en la atención a las residencias. Bueno, no se nos ha tenido en cuenta y se ha subido un 0. Pensamos que seguimos teniendo un presupuesto insuficiente para poder atender, es decir, correctamente a nuestros mayores. Necesitamos un plan de choque económico, porque sin ese plan de choque económico podemos pensar muchas cosas. Podemos venir aquí a comisiones y tirarnos los trastos a la cabeza y hablar de muchas cosas, pero al final todo gira en torno al dinero, a la inversión que tenemos que hacer para que el cuidado de nuestros mayores sea ese eje que necesitamos. Le hemos venido, es decir, el objetivo de hoy era escucharles sus demandas. Ya las tenemos y las estudiaremos con cariño y con profesionalidad, en ese sentido. Y bueno, solicitamos que, lógicamente, a todos, no solo al Gobierno, sino a todos los grupos, que pongamos el eje de nuestras políticas y de nuestra actividad parlamentaria, por lo menos en esta legislatura, en el cuidado de nuestros mayores. ¿Para qué? Para que tengan la dignidad y la calidad en la intervención que merecen y que se han ganado. Muchísimas gracias, señor Vázquez, y seguimos trabajando con nuestros mayores. Muchas gracias, señor Arias. Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista la señora Morales. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Vázquez, por la comparecencia y gracias a Pladigmare por estos años de lucha infatigable. Hemos coincidido en muchas ocasiones y de verdad les agradezco que no se rindan, y de verdad que no lo hagan. Vamos a seguir acompañándoles en este camino por la dignidad de las personas mayores. No me puedo olvidar de que se cumplen en estos días 4 años de los protocolos de la vergüenza, con aquel protocolo con el que la señora Ayuso decidió ser Dios y en plena pandemia les negó a los mayores en residencia su derecho a ser atendidos en los hospitales públicos. Decía la señora Ayuso en aquellos días que la pandemia había sido un tsunami, pero no es lo mismo un tsunami que llegue a las costas de Japón o que llegue a las costas de Haití, como eran las residencias madrileñas. En cualquier caso, lo que no ocurrió en ninguna otra parte de España, donde también hubo fallecidos en residencias, y los datos están ahí, porque el número de fallecidos en Madrid fue mucho más alto que en el resto de España, fue que hubiera un protocolo que les negara el derecho a ser atendidos en los hospitales públicos y que además les dejara morir de una forma muy cruel, ahogados en una agonía tremenda, porque solo se contrataron un puñado de ambulancias con la hija de una persona del Partido Popular que no tenía ninguna experiencia
sanitaria. Y los datos están ahí, 7.291 personas fallecieron, el doble que en la siguiente comunidad con más fallecidos en residencias. En la comisión, en la presentación del informe de la Comisión Ciudadana que se produjo el pasado viernes, estimaron los expertos que 4.000 personas se podrían haber salvado. Es una cifra que es aterradora, 4.000 vidas podríamos tener todavía con nosotros, y lo que me parece bastante reprochable es que un ejercicio de cinismo es que quienes han impedido que la comisión de investigación que se inició en esta asamblea con sus votos, que son el Partido Popular principalmente, también Vox, la despreciaran, la intentaran desprestigiar este fin de semana, cuando han sido ellos los que no han permitido que conociéramos en esta misma Cámara, que usted compareció, la verdad de lo que ocurrió. Pero no nos vamos a cansar hasta que esa verdad salga a la luz, porque las familias así lo merecen y haya por fin reparación y justicia. Y lo peor es que, lo he dicho en muchas ocasiones, es que no han aprendido nada. Las residencias de Madrid siguen siendo las costas de Haití y siguen llenas de muchísimas carencias humanas y materiales. Como ha dicho, Madrid está en los peores rankings, la comunidad que menos invierte en servicios sociales, la comunidad con menos plazas públicas de España, solo tienen 25 residencias públicas reales de gestión directa de más de 500 que hay en Madrid, y encima los presupuestos 2024 han recortado estas plazas frente a las 700 nuevas que son todas destinadas a más conciertos. Así que cada vez está la comunidad más en manos de las empresas, muchas con fondos buitre detrás, como cada vez que les ocurre cuando hay que renovar el acuerdo marco y de repente empiezan las empresas a quitarse de en medio porque con lo que pagan no les interesa, no les sale rentable dar el servicio, y eso supone que cientos de mayores tengan que ser trasladados de unas residencias a otras, poniendo en riesgo su salud física y mental. Necesitamos, por tanto, un plan de construcción urgente de residencias públicas y que además se zonifique adecuadamente, porque Madrid no puede seguir siendo zona única, que tú vivas en Pinto y te manden a Las Rozas, y si renuncias a esa plaza o pides que te trasladen, pues te quiten tu derecho a plaza pública porque te estás quejando y tienes que desplazarte a la otra punta de la Comunidad de Madrid. Ha hablado usted de la alimentación de la AMAS, que es incapaz la AMAS de prestar un servicio digno. Lo más doloroso es que antes lo prestaban y lo dejaron de prestar con toda la voluntad y con toda la intencionalidad, con 4,60 euros, y de los que ahí la empresa tiene que sacar su ganancia, pagar a sus empleados y el transporte. Es imposible que se pueda servir una comida digna, y así nos está pasando que nos encontramos cada 2 por 3, y en las propias penalidades de la Comunidad de Madrid así se refleja, pues con comida podrida, comida en mal estado. Pensábamos, ilusa de mí, pensaba que con ese pliego tan bueno que decía la señora Ayuso, que anunciaba bombo y platillo unos días antes de las elecciones, pues que íbamos a ver un gran cambio. Por cierto, el pliego todavía no ha entrado en vigor, un año y pico después, y hasta el 24 de abril por lo menos vamos a tener el pliego de los 4,60, pero es que el pliego nuevo es una chapuza. Realmente no vamos a mejorar, no va a haber una mejora de la comida de las residencias porque no han incluido criterios de calidad ni de cantidad, y además han hecho un pliego tan chapuza como que la comida se pueda llevar volando en lugar de por carretera y no se garantice ni siquiera que se entregue en buen estado. Así que lo que se van a encontrar toda la red de infancia y 5 grandes residencias de la Comunidad de Madrid, pues es más comida podrida en sus platos para esos miles de mayores y niños. Somos la región, como ha dicho usted, con más plazas por residencia, y por eso es muy grave que se haya declarado en rebeldía la comunidad frente a los criterios del Gobierno de España. Le debe de parecer mucho esas 120 plazas, claro, cuando lo que te encuentras en esta comunidad son residencias de 400, 500, 300, la que más tiene de toda España y la que menos se parece a un hogar, esa residencia, pues claro, y le va a costar el bolsillo adaptarlas a los criterios del Gobierno de España, pues en su total se van a morir igual. Parece hasta lógico que se declaren en rebeldía, aunque no deja de ser aterrador. Como bien dice, necesitamos mejores ratios de personal porque están completamente desfasadas. Los usuarios de hace 16 años nada tienen que ver con los usuarios actuales, que padecen, que tienen una grave dependencia, una gran dependencia, y están aquejados de múltiples patologías. Por lo tanto, se tenía que haber actualizado y mucho esa ratio de personal de atención directa, pero lo que han hecho en lugar de actualizarla es hacer trampas, porque lo que hacen es contar en las ratios al personal que no es de atención directa, con todos mis respetos a un jardinero y a un recepcionista, pero no es un personal de atención directa que mejore o que tenga un impacto en la calidad de vida de las personas usuarias, y además lo contabilizan como si trabajaran 24 horas, 7 días a la semana. Así, claro, salen unas ratios maravillosas, pero que la realidad son
puras mentiras. Y es simplemente hablar con las trabajadoras que te dicen que que es un trabajo durísimo, que soportan en unas condiciones que no son de recibo, porque incluso además no tienen ni siquiera fines de semana, porque tampoco cuando se tienen que coger una baja, esa baja se cubre en tiempo y forma, y lo que te dicen esas trabajadoras, que es un trabajo muy físico, muy duro, es que cuando ellas se jubilen están para entrar en la residencia, porque realmente van a acabar ellas con una situación de dependencia total y necesitan, desde luego, las mejores condiciones que se las pueda prestar, porque de las trabajadoras, de la calidad y de la cantidad que hayan va a depender la dignidad de los cuidados de las personas mayores. Y desde luego necesitamos un plan de mejora de las instalaciones porque se caen a pedazos. Da igual que sea una residencia más vieja como Orcasur, a la que no se le haya hecho ninguna reforma desde los años 80 que se construyó, o que te vayas a Ensanche, que es un edificio de 15 años, ¿por qué está el abandono? Que es que estaba lleno de agujeros, cristales rotos desde hace meses y meses y sin hacerle ninguna mejora a un edificio que era estupendo hace 15 años, pero que por el abandono total hoy está para tirarlo y volverlo a hacer de nuevo. Hablaba usted de las 18 residencias públicas también, de los pliegos. Los pliegos se tienen que mejorar enormemente. Los pliegos no pueden seguir siendo subastas porque pensábamos que estos pliegos nuevos que tanto anunciaron iban a mejorar en algo y lo que mejoran es lo que se lleva la empresa y los salarios de las trabajadoras, eso sí, muy merecidos, pero por una obligación del Gobierno de España de un nuevo convenio estatal. En la realidad, las personas que viven en estas residencias no van a ver cómo mejora su vida porque desciende en muchísimos casos el número de trabajadoras de atención directa como las gerocultoras o los fisios, y también desciende drásticamente las partidas dedicadas a comida o a limpieza, con lo cual en la práctica estas personas, y mira que ya era difícil, van a ver cómo su vida empeora todavía más. Y ahí tenemos que las grandes empresas que en esta comunidad eran típicas ya no se están presentando a estos pliegos, no se atreven a presentarse a estos pliegos, y están entrando empresas de otras comunidades autónomas que ven aquí la posibilidad de hacer el agosto por esos pliegos que son subastas, como Centenary, que ni siquiera paga a sus trabajadoras 60 denuncias en inspección de trabajo, y la Comunidad de Madrid le ha vuelto a entregar las vidas de 220 mayores en Los Frailes. Ya voy acabando, pero no me quiero olvidar de las inspecciones, porque lo mínimo es que si se subastan las residencias o no se tienen suficientes residencias públicas, es que se controlen. A nosotros también nos llega de muy buenas fuentes que en muchas ocasiones se avisa de cuándo va la inspección, pero es que además es imposible con el número de inspectores que hay para todos los centros sociales de la Comunidad de Madrid, no solo para las residencias, que lleguen a hacer algo, a hacer un mínimo control digno. Y efectivamente no son hombres orquesta, como nos dicen ellos, no saben de farmacia ni de medicina, no, es imposible que sepan de todo, de seguridad, y así las inspecciones quedan simplemente a un control de mayor o menor documentación y a una revisión superficial por encima, pero que no responde a las necesidades de las inspecciones. Y lo que necesitamos son grupos multidisciplinares que acompañen a esos inspectores que no sean interinos, para que puedan tener voz, y desde luego que sus propuestas de sanción sean vinculantes, porque es una vergüenza que en esta comunidad un inspector proponga una sanción a una empresa y lleguen por arriba y le digan que no, no sea que la empresa de turno se nos vaya a enfadar. Y desde luego más transparencia. Es una calamidad que en esta comunidad para acceder a un acta de inspección sea misión imposible, o que la visita dependa de la buena voluntad del director general de turno. Eso no puede ser, tiene que haber transparencia, porque estamos hablando de las vidas de las personas más vulnerables. Así que necesitamos de verdad que se ponga las pilas la comunidad, que retoque su ley, porque no puede quitar derechos y sí incluir sanciones, como ha ocurrido en la última ley de servicios sociales, que se han eliminado derechos a favor de sanciones a las personas mayores, porque yo me niego y no me voy a rendir a que las personas mayores, una vez que cruzan el umbral de una residencia, parece que quedan sus derechos atrás, cuando al contrario tenían que estar muy reforzados, porque se merecen toda la dignidad en los cuidados que les podamos ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Morales. A continuación tiene la palabra la señora Pérez, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid. Muchas gracias. Gracias, presidente, y gracias, señor Vázquez, por venir a comparecer a esta Comisión de Familia y Asuntos Sociales. Se ha comentado anteriormente, pero yo creo que hoy es un día especial, porque hoy hace 4 años de la puesta en vigor de uno de los actos más vergonzosos que ha hecho este Gobierno en los últimos años, que ha sido el de la puesta en marcha de los protocolos de la vergüenza. Y hoy, una vez más, tenemos aquí a familiares de residencias compareciendo en la Asamblea, porque es impresionante y creo que es
digno de estudio cómo este Gobierno está forzando a las familias de los residentes, a esos mayores que van a tener en Palmitas, a tener que usar todas las herramientas democráticas que tiene esta región, que menos mal que existen, menos mal que venimos de una historia pasada que nos ha dado estas herramientas, para poderse hacer oír y compartir sus opiniones con respecto a los familiares que tienen en las residencias de Madrid, porque no ha habido ni una sola facilidad, ni una sola proactividad por parte del Gobierno del Partido Popular para que las familias tuvieran su espacio que se merecían. De hecho, todo lo contrario. Aquellos que tienen la fortuna de tener todavía a familiares en residencias, porque no nos vamos a olvidar nunca de los 7.291 mayores que ya no están. La comisión de investigación que se abrió en esta Cámara para saber si se habían hecho las cosas bien o no, o cómo se habían hecho, se cerró sin concluir. Se han negado en numerosas ocasiones a que se volvieran a abrir. No se han reunido ni una sola vez en 4 años que cumplen hoy de los protocolos de la vergüenza con los familiares de los residentes. Y cuando vienen aquí a comparecer llamados por los grupos de la oposición, o les callan o les dicen que retuercen el dolor. Se olvidan de que el dolor es suyo, el dolor es de las familias y que son ustedes los que con su actitud desprecian, retuercen y multiplican este dolor. Este viernes, tuvo lugar la presentación del informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, que se ha elaborado con elevada pulcritud, con numerosas y variadas comparecencias y con una profunda investigación. Los que estuvimos allí creo que pudimos presenciar algo histórico, que fue la primera acción de reconocimiento para las familias de las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza. Y de verdad se lo digo, señorías, ojalá no solamente hubieran estado ustedes allí, sino que hubieran sido artífices y no obstáculos para que esto se produjera. No sé si han tenido tiempo este fin de semana para leerse el informe que ha elaborado la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias. Les recomiendo fervientemente que se lo lean para hacer bien su trabajo. Y también les pido que no tengan ni una sola tentación de atacar o desprestigiar a los miembros de esa comisión. Y que si no les quieren dar credibilidad, que leyendo el informe me extraña que no se la den, pero están en su derecho de crear sus opiniones sin una lectura previa, que quizá sea a lo que se vean tentados. Abran aquí una comisión de investigación si no quieren creer en esa otra. Y si no hacen ni una cosa ni la otra, como llevan haciendo 4 años, pues estarán dejando muy claro por omisión su conocimiento de su responsabilidad. Porque lo peor de no enfrentar el pasado, de no querer saber, de no querer conocer, de no querer contar, de no querer ser transparentes del pasado, que en este caso es un pasado muy cercano, es que no se limita, no se pone ninguna herramienta de ninguna manera para la posibilidad de repetición. ¿Y qué haría este Gobierno si nos encontramos con otra situación sobrevenida? ¿Cómo se van a tratar a los mayores de las residencias si no han hecho ni una sola reflexión, por lo menos hacia afuera, de lo que se hizo en 2020? Porque el problema, y nos lo ha contado el señor Vázquez aquí muy claramente, es que no se van a encontrar con mejores mimbres de los que se encontraron en 2020. Un 95% de residencias en manos privadas, licitaciones a la baja, empresas dedicadas al sector con un objetivo muy claro y principal de lucro económico y un desprecio absoluto a los residentes y a sus familiares. Lo ha dicho el señor Vázquez de Pladigmare y lo dicen las asociaciones y desde todas las entidades. Las ratios son prioritarias. Hay que dejar de hacer trampas con los números y ustedes, sin embargo, se dedican a contradecir y a recurrir las órdenes que reclaman unas ratios que ya son insuficientes, pero aún así ustedes quieren menores ratios. La comida es prioritaria y no puede ser objeto de negocio y ya han explicado cómo ustedes rehacen los pliegos para que sí que sea objeto de negocio y que no sea prioritaria. El tamaño de las residencias es prioritario y es mucho más difícil de gestionar a 400 personas en un centro que a 40 o 50 que recomiendan todos los expertos, que no lo decimos nosotros. Y sin embargo, ustedes recurren a las órdenes que piden una reducción en las personas que habitan los centros. Las personas en el centro y no el negocio es prioritario y esto no está pasando. Por otro lado, y no menor importancia, también se lo ha dicho el señor Vázquez, la participación de los residentes y de las familias tiene que ser algo real, no un teatrillo, no un papel, no algo que podamos decir, tenemos 38 consejos ya, pero ¿cómo funcionan? Hagan caso a los familiares y creen estos consejos que sean efectivos y que, como también les han pedido, puedan participar los familiares, igual que participan en muchos otros ámbitos de la Comunidad de Madrid, como pueden ser los centros educativos. Para que puedan decidir en su día a día, para que puedan decidir sobre las infraestructuras en las que viven, para que puedan decidir sobre las actividades que realizan, para que puedan decidir como cualquier ciudadano o ciudadana decide sobre su vida en su día a día y no pierdan derechos.
Yo sí que espero que aprovechen la oportunidad para responder al señor Vázquez a sus preguntas sobre los recursos y las proposiciones de modificación de la orden de acreditación que han hecho desde su gobierno y que de paso ya nos lo expliquen a todos los demás. ¿Por qué proponen ustedes reducciones de mejora en la calidad de vida de los residentes? No sabemos si es porque no se quieren gastar más dinero en los residentes, porque ya es una cosa de modelo e ideología y creen que no es importante, o por qué. Sí que le quiero hacer al señor Vázquez una pregunta, difícil o no tanto, si nos pueden dar algunas claves de qué podría hacer este gobierno para mejorar la vida de las personas en las residencias. Nos ha dado algunas, pero como las claves más importantes, y qué tendríamos que cambiar de la situación actual para que la situación que nos encontramos en el 2020 no nos la volviéramos a encontrar ante una situación sobrevenida, pero ya, aunque no pase una situación sobrevenida, para que la gente que viva en las residencias viva lo mejor posible. Nos consta que tienen ustedes mucha información, además, sobre las ratios en las residencias, que han hecho ustedes un estudio profundo, tanto las residencias de Lamas como las concertadas o las que aceptan cheques servicios. Si le da tiempo a contarnos algunos de los datos que han recabado, no sin dificultad, porque no se lo ponen fácil, porque nuestra opinión es que existe un grave problema en este gobierno y es la incapacidad de recibir ningún tipo de crítica. Y sin recibir críticas es imposible mejorar. Cualquier persona que ponga en duda su modelo se convierte en su enemigo directamente. Y no, señorías del PP, los familiares de las personas en residencias no son sus enemigos. Son a quien ustedes se deben. Y así les deben tratar, como si fueran las personas a las que ustedes se deben. Confiamos en el turno que tienen ahora las señorías del Partido Popular. Aprovechen para realizar al compareciente todas las preguntas que sean necesarias para usar su opinión y su experiencia y dar traslado de la misma al Gobierno, porque para esto sirven estas comparecencias, para mejorar, para dar servicio a la ciudadanía. Ojalá lo sepan aprovechar y ojalá su objetivo real sea el de mejorar. Yo no me voy a extender más porque lo importante aquí es escuchar a Pladic Mare, pero sí que quería terminar agradeciendo inmensamente el trabajo incansable de Pladic Mare, su elevada responsabilidad ciudadana, no solo para mejorar la vida de sus familiares en residencias, sino también la del resto de personas que viven en residencias o residirán en un futuro. Porque además sabemos que no es fácil su trabajo, su día a día, que no se lo ponen nada fácil, que obtener información es una gincana, que conseguir que se les escuche parece misión imposible y que conseguir que cambie algo parece una utopía. Así que desde aquí mi doble agradecimiento por su labor y sobre todo por no desistir a pesar de las barreras que se han encontrado en el camino. Gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Por último, para finalizar el turno, tiene la palabra por parte del Grupo Popular la señora Platero. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Primero, dar la bienvenida al compareciente con el que ya nos hemos reunido y hemos intercambiado opiniones en esta casa, todas muy respetables, aunque no las compartamos. Pero hoy sí quiero recordarle al señor Vázquez que este es el legislativo y no el ejecutivo por alguna afirmación que ha hecho en su intervención y también porque luego la izquierda mediática miente sobre lo que ha ocurrido en esta comisión, como lo hicieron en la comisión pasada, porque, señora Pérez, mienten cuando dicen que acusamos a una víctima. Es más, revisen las actas. Y se comenzó, primero, dándole el pésame por la muerte del familiar y, segundo, se dice que si se ha entendido mal y se lo achacábamos al Partido Socialista, se retira del acta. Y está el vídeo de la comisión. Pero, claro, ese corte no les interesa porque políticamente no quieren. Pero, miren, los que no respetan son ustedes y ustedes tampoco respetan la separación de poderes ni a los jueces. Por eso están tan contentos creando organismos paralelos para que digan lo que quieren que o querrían que dijeran esos tribunales. Por cierto, señorías de la oposición, una comisión ciudadana que está integrado por muchos socialistas, entre ellos el que ha citado el compareciente, el señor Lamata, que fue responsable de Sanidad en Castilla-La Mancha, pero no es el único, personas muy imparciales. Y, señora Pérez, no es que no nos guste ni nos deje de gustar. Nosotros, como estamos en un Estado de Derecho, en quien creemos es en los jueces. Y los jueces nos han dado la razón en más de 20 ocasiones y han dicho lo que han dicho. Pero los procesos siguen abiertos y ya veremos lo que irán diciendo el resto de procesos. Y volviendo al tema, señor Vázquez,
En su intervención ha dicho que no les gusta nuestro modelo, un modelo que sí que me gustaría saber qué piensa, por ejemplo, sobre el modelo de Asturias, porque allí no gobierna el Partido Popular y en las residencias y en los centros se gestionan íntegramente por empresas. ¿Qué opina del modelo de Castilla-La Mancha, que tampoco está el Partido Popular y que ocurre lo mismo? O si esos modelos sirven en otras comunidades, pero en Madrid no sirven. Pero esta mañana el Partido Socialista, por ejemplo, a una pregunta del director general, nos ha pedido públicamente que prevariquemos y que nos saltemos la ley de contratos del sector público, cosa que también piden aquí, pero que ellos sí contratan donde gobiernan, como es normal, porque hay que cumplir la ley. Yo les entiendo, pero claro, aquí sí que lo piden. También me gustaría que me contara qué piensa sobre la financiación de la dependencia en España, donde a la Comunidad de Madrid solo se da el 30%, mientras a partidos como el PNV en el País Vasco le dan un 50%. Es decir, que los residentes de Madrid valen menos que otros residentes fuera de esta comunidad, dependiendo de los pactos que hay en el Gobierno. Y estamos de acuerdo en una cosa, y es que tenemos que cambiar el modelo. Nosotros también creemos que hay que cambiar ese modelo, por eso creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no este legislativo, ya ha anunciado que quiere cambiar ese modelo e implantar el modelo de atención integrado centrado en la persona y en las necesidades, y apostando por un modelo que apueste por la libre elección, donde los mayores decidan si quieren estar en su hogar con los servicios necesarios o en el centro residencial, pero con un único objetivo, y es que tengan la mejor atención posible. Con ese modelo entendemos que el Gobierno busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores con una planificación de la intervención por parte de los profesionales del centro y a través de esa persona que le llaman el proyecto de vida, que es un personal de referencia con un número limitado de residentes. Pero además también la Consejería ha anunciado proyectos de reforma integral para la implantación de las unidades de convivencia. El número, ustedes dicen uno, nosotros otro, pero lo importante es continuar avanzando en ese modelo de unidades de convivencia. También se ha hablado de los contratos y por mucho que el PSOE repita, las mentiras no se convierten en verdad, y la única verdad es que los contratos han incrementado entre un 30 y un 40% y de ellos se incorporan mejoras principalmente en el personal en comedor. También nos ha hablado de las ratios y, señor Vázquez, en los centros residenciales de personas mayores dependientes de titularidad pública, la ratio media de atención directa y de gerocultores exigida se ha dicho que va a ser entre 0,47 y 0,35 respectivamente, superando los centros especializados con un 0,50. Y les recuerdo que todas estas ratios de los nuevos contratos superan lo exigido actualmente por el acuerdo del Consejo de Política Territorial. Por cierto, otro consejo que fue otra chapuza del señor Sánchez, como todo lo que hace, y que tuvimos, como usted sabe, que votar en contra porque carecía de justificación técnica, carecía de financiación suficiente para las comunidades autónomas e invadía las competencias de las comunidades autónomas. También nos ha hablado del incendio de la residencia de mayores, un suceso que desde el Partido Popular queremos lamentar y que está bajo investigación policial y que será también un juez el que en su caso determine si hubo alguna responsabilidad, pero que la Comunidad de Madrid, estoy segura, aportará a esa investigación toda la documentación que sea necesaria y que ejercerá todas las acciones que sean necesarias, porque la inspección de la Consejería, a la que usted acusa de que no funciona, ese mismo día del incendio también se personó para hacer el requerimiento de la documentación para luego mandar a los juzgados. Yo creo que todos estos temas, y permítame insistir, lo tiene que determinar un juez y no esta Cámara, nosotros no estamos para eso. Hablando también de las inspecciones, pues yo creo que funcionan y funcionan bien.
todos los que tenemos residentes en la Comunidad de Madrid podemos estar tranquilos y además se han realizado más de 1.000 visitas, más que en toda España casi junta. Y yo creo que sí, que para el Gobierno de la Comunidad hay una prioridad y son los mayores, y por eso se cuenta con el presupuesto mayor de la historia que hemos aprobado en esta Cámara. Pero no voy a insistir más, yo creo que es usted el que viene hoy a comparecer, aunque no compartamos nuestras opiniones, pero sí que le agradecemos que venga aquí a darnos su punto de vista de una forma más técnica y el buen tono que ha tenido. Así que por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Platero. Para contestación a los representantes de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Vázquez Sarti, en representación de Pla di Mare, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Que se dice mucho cuando se habla de las residencias y de las personas mayores que ellos nos han dado todo y que por lo tanto tenemos que devolverle. Eso lo hemos dicho nosotros también muchas veces, pero yo creo que contiene un cierto edadismo, porque en ese ellos nos han dado todo parece que se prescinde que ellos siguen siendo ciudadanos con los mismos derechos que cualquiera. Y es que precisamente de lo que se trata es que en las residencias tienen menos derechos que una persona fuera de las residencias. Lo que yo he dicho antes de la Ley de Servicios Sociales del año 2002, que establecía el derecho a permanecer en la plaza y que solamente se podía limitar mediante resolución administrativa o judicial y que se ha perdido en la nueva Ley de Servicios Sociales, es súper indicativo de esto. Es decir, si tú vives en un piso de alquiler, si tú no pagas, para que te echen, tienes que tener una resolución judicial. En una residencia, si molestas, te pueden echar. Y de hecho, con la nueva ley, ya lo han hecho en enero del 2023, con una residente en Cadalso de los Vidrios. Y nos han llegado más noticias. Lo que pasa es que los familiares ceden y trasladan a los residentes de la residencia, pero les amenazan exactamente con lo mismo. El tamaño de las residencias está muy claro. El tamaño de las residencias ha tenido mucho que ver con todo lo que ha pasado en la pandemia. Y efectivamente, hoy es el 4º aniversario de los protocolos estos innombrables que han ocasionado tantos fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Pues el tamaño de las residencias es una de las cuestiones que la literatura científica ha establecido como uno de los factores fundamentales para la extensión de la pandemia en las residencias. El tema de las inspecciones, claro, es que el problema aquí, todo el mundo habla de cambio de modelo, todo el mundo habla ahora como si fuera un mantra de la atención centrada en la persona. Vamos a ver. El 89% de las residencias a nivel nacional, ya no hablo solo de la Comunidad de Madrid, están en manos privadas. ¿Cuál es el modelo? Pero es que alguien piensa que en una residencia el cuidado de las personas mayores, que el 89% de las residencias están en manos privadas, cuando se tiene que prestar el servicio, si se pone en la balanza, en los platillos de una balanza, por un lado lo que es el negocio y por otro lado los beneficios económicos por un lado y por otro lado el cuidado de las personas mayores, si se tiene que poner en una balanza, ¿alguien piensa que se va a inclinar por el cuidado de las personas mayores en lugar de por el beneficio económico? Si es que ese es el modelo que tenemos que cambiar. O sea, aquí hay una cuestión que es evidente. Es imposible, y de hecho en la comisión, en la mesa de diálogo civil, en el Consejo Territorial de la Dependencia, se empezó hablando de tamaños de las residencias de 50 plazas. ¿Por qué al final han terminado siendo de 120? Pues por la presión que han ejercido los que tienen en sus manos la mayor parte de la gestión de las residencias de personas mayores. Eso está más claro que el agua. Entonces, el tema de las inspecciones. Claro, si es que hay una falta de control absoluto. No solamente porque las inspecciones sean pocas, porque haya pocos inspectores, es que no hay órganos de control, órganos de participación de los residentes y de las familias que puedan ejercer también de eso. ¿Qué mejor inspección que un consejo de residentes o de usuarios con participación de los familiares que pueda estar diariamente controlando qué es lo que pasa dentro de una residencia? Es que eso es algo que es evidente. Para cambiar el actual modelo, además, para hacer una atención centrada en la persona, se necesita dinero. Pero ¿qué atención centrada en la persona va a haber con unas ratios de personal
que vamos a ver, ustedes dicen que las ratios de titularidad pública y gestión pública tienen 3 residencias de titularidad pública y gestión pública que no cumplen las ratios de la resolución del 2008. No los cumplen. Getafe tiene de TKS un 0,23. Parla tiene de TKS un 0,23 y Cisneros Alcalá de Henares tiene de TKS un 0,26. Y la resolución del 2008 establece que de gerocultoras tiene que haber 0,28. No lo cumplen. Claro. 48 minutos de atención diaria, eso significa para un residente por parte de una gerocultora. 48 minutos de atención diaria. Es decir, que esos 48 minutos se tienen que distribuir en 3 turnos. 15 minutos en cada turno para atender a una persona con grado de dependencia 3. ¿Ustedes se creen que con eso se puede atender a una persona? Si es que tenemos que partir de una base. O sea, ¿cómo podemos averiguar cuáles son las ratios que se tienen que establecer en las residencias? Pues no hay nada más que una forma. Hay que calcular cuál es el tiempo mínimo de atención que precisa una persona para atenderla medianamente bien, darle por lo menos los buenos días, saber cómo se llama, y bueno, y a partir de ahí podremos establecer cuál es la ratio de personal que necesitamos. En los países nórdicos están en ratios de personal de 1,3 o 1,5. Nosotros hemos hecho cálculos y para atender 5 horas al día a un residente de grado 2 o grado 3, 5 horas al día, 2 por la mañana, 2 horas por la mañana, 2 por la tarde y 1 por la noche, se necesitan unas ratios del personal del 1,3. ¿En cuánto estamos? En la máxima que estamos aquí, estoy hablando de gerocultoras, en la máxima que estamos aquí es en 0,61, en la gran residencia. Y hemos calculado que sería 1,3. Pero además es que lo vamos a hacer eso con datos científicos. Y los datos que van a salir no son inferiores a los que estoy diciendo yo ahora mismo. Claro, para todo eso se necesita dinero. Pero ¿cómo se va a invertir dinero en residencias públicas si están ustedes hablando continuamente de reducir los impuestos? Tenemos un sistema constitucional que habla de los impuestos, el carácter progresivo de los impuestos. Tienen que pagar más los que más tienen. Y ustedes hablan continuamente y se vanaglorian de que reducen los impuestos. Pues entonces, ¿cómo van a invertir en residencias, o en educación, o en sanidad? Es imposible. Entonces, claro, es que hay que adoptar, hay que tener voluntad política para hacer esto. ¿Qué cambio de modelo va a haber en las residencias si no son capaces de establecer planes de creación de residencias públicas para contrarrestar la desproporción que hay actualmente? ¿Ustedes se piensan que las residencias privadas miran mucho lo que es la atención a las personas mayores en las residencias, o miran más lo que es el beneficio y su propio bolsillo? Pues es que es algo que es evidente que no. Desde luego, lo que sí está claro es que desconocer el pasado es estar condenados a repetirlo. Y desde luego el pasado que tenemos no es ya por lo que pasó en la pandemia, sino por la realidad de las residencias, pues es que lo que es el tener todo lo que es las residencias en manos privadas conlleva y conduce a una peor atención a las personas que necesitan esos cuidados en las residencias. ¿Qué se puede hacer por mejorar? Pues está claro que establecer unas ratios con unos criterios científicos, no como están establecidas hasta ahora, actualmente. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Pues que haya más transparencia. Lo que no puede ser es que nosotros, a través del portal de transparencia, pidamos datos que son públicos y se nos conteste por parte del director general de Atención al Mayor y la Dependencia, que no está aquí ahora mismo, que vayamos al registro, que ahí tenemos el registro y que lo busquemos. Tenemos que buscar nosotros, que no somos una empresa, que no tenemos a nadie asalariado, tenemos que buscar a nosotros en los registros 500 residencias que existen en la Comunidad de Madrid, entre 3.000 y pico centros de atención social que existen en la Comunidad de Madrid. Si existe un registro público, quien tiene obligación de darnos esos datos cuando se los pedimos son precisamente los funcionarios públicos, en este caso el director general de Atención al Mayor y la Dependencia. ¿Qué es lo que está pasando con el modelo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, bueno, con las comidas ya se ha dicho, es que es una cosa realmente escandalosa. Pero es que, claro, yo les he hablado a ustedes de una cuestión que no han dicho ni pío. O sea, es que para que una residencia esté acreditada y pueda tener personas con grado de dependencia y tener la prestación económica vinculada al servicio, tienen que cumplir unas determinadas ratios. Y ustedes llevan 16 años incumpliendo absolutamente esto. O sea, ustedes les dicen
que para que esté acreditada una residencia tienen que tener un 0,28 de ejecutores y un 0,47 del resto de personal, de todo el personal, y ustedes están aplicando un 0,35 del año 90. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ustedes están considerando residencias acreditadas a residencias que no sabemos si tienen esa capacidad de poder estar acreditadas, porque ustedes, cuando hay que controlarlo, les aplican una ratio totalmente inferior. Eso es la ley del embudo. Lo ancho para las empresas y lo estrecho para los usuarios. Porque ya se lo he dicho, es que las ratios tienen que ver con lo que es la atención a las personas mayores y con lo que es su dignidad y su calidad de vida, absolutamente todo. Claro que hay que invertir, pero es que hay que pensar, y no de una forma miope, porque esas inversiones luego revierten en el conjunto de la sociedad. Y aquí no se hace nada más que hablar continuamente del beneficio económico y no hablan ustedes nunca del beneficio social. ¿Cuál es el beneficio social de que las familias se puedan ir a su casa tranquilas porque saben que ese día le van a dar de cenar a su familiar, si ellos no están, porque su familiar no puede cenar por sí solo o comer? ¿Cuál es el beneficio de todo eso? Claro, es que ustedes nada más que ven por lo que son la cuestión económica, pero hay que ver otra serie de cuestiones. Y todas esas cuestiones además redundan en lo económico también. Hay que tener un poco de visión que no sea tan miope como la que se tiene, por ejemplo, con el tema de las residencias, que nada más que se está hablando continuamente de beneficios económicos de las empresas o de ahorro de las administraciones. Tiene usted que finalizar, señor Vázquez. Bueno, muchas gracias, señor Vázquez. Pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. No hay ninguno. Nada más decirles que justo antes de entrar a la comisión ha fallecido la madre de Gemma.